Ah, ya me entenderás cuando crezcas. Crecer es súper fácil. Porque no hay un manual para crecer. Es momento de volar. Pensamientos desordenados. Pensamientos desordenados. Aquellas ideas, dudas y expectativas están aquí. Hola, sean bienvenidos a este tercer episodio de Pensamientos Desordenados. Ya por fin tuvimos como algunas dificultades técnicas. Creo que pasó de todo un poquito para que pudiéramos grabar este tercer episodio, pero aquí estamos del otro lado o de algún lado de el mundo. Está mi querida Kat. Hola Kat, ¿cómo estás? Hola, Jan. Sí, ya me urgía estar aquí y hablar y platicar. Sí, fue como hubo muchas cosas, ¿no? Toda una aventura. Afortunadamente estoy viva, sobreviví a enfermarme en tiempos de cuarentena, que ha sido horrible. En verdad, cuídense mucho. Pero estoy muy contenta de estar nuevamente aquí y hablar de un tema que es de esos temas que me apasionan muchísimo. Entonces, estoy lista para darle todo el día de hoy. Sí, y mira, fíjate que sacamos el tercer episodio y básicamente estamos esperando la fase 3. No, no es cierto. Este, Ya estamos en fase 3, sí, qué y horror. justo aprovechando el tema pasado que fue sobre el coronavirus y todas estas cosas, quisimos abordar otro tema que también es muy interesante y como dice Kat, ¿no? Nos apasiona porque así como tiene como sus cosas buenas, tiene cosas que dices como de hoy, cómo la gente lo cree, pero realmente para eso están hechas y nos referimos a las fake news. Porque justo estamos ahorita en un momento donde estamos siendo atacados de fake news por todos lados. Realmente puedes encontrarla en cualquier lado, ¿no? Que las notitas de WhatsApp, que los audios que no sabes ni de dónde llegaron, pero tú ya te preocupaste porque el coronavirus está a 2 cuadras de tu casa y ese mismo audio le llega a todo mundo, ¿no? Entonces, pues justo, vamos a hablar un poquito de esto y pues vasca. Sí, como dice Jan, va muy de la mano del tema pasado, que en realidad siempre, o sea, siempre ha existido, bueno, no siempre ha existido últimamente más en este momento de la era digital, en su flote más alto, pero la realidad es que consumir noticias no es como un trabajo solo de ver la televisión y ya, ¿no? O sea, requiere un poco también de su análisis, de que, o sea, sí hay que saberle investigar bastante, porque ahorita en Facebook pues hay un montón de información, ¿no? Pero aún cuando era como por la tele y los periódicos, o sea, también había periódicos que tú decías, ay, como, ¿por qué publican esto, no? Pero ahorita, justo cuando hay un problema social y de salud tan fuerte y que está afectando mundialmente a todo el mundo y en todos los sectores se puede ver afectados, las fake news han salido, bueno, como pan caliente, diría mi abuelita. Entonces, pues aquí les estaremos platicando qué son, qué es lo que envuelve las fake news, por qué hay tantas fake news, ¿no? Porque está bastante interesante eso. Y bueno, hablaremos también de las fake news que más controversia han causado en el mundo de Twitter principalmente, cómo identificarlas, porque queremos que ustedes sean unos lectores y radioescuchas súper inteligentes, que aprendan a diferenciarlas y que no se dejen llevar por cualquier WhatsApp y que también compartan esta información con su familia. Yo creo que este podcast va a ayudar mucho a su abuelita, a su mamá, entonces es para que lo escuchen en familia. Sí, aprovechen esta cuarentena para escucharlo en familia, compártanlo por todos lados porque justo este es como ese podcast que queremos que llegue para que dejemos de desinformarnos tanto porque ya lo vimos, o sea, tenemos un chorro de noticias por
todos lados y ya lo habíamos comentado antes, ¿no? Como empezar a cuestionar, darse cuenta de dónde vienen las cosas, no creer cualquier cosa, no creerle a cualquier persona. Y justo vamos a cerrar con eso, como cómo vas a identificar las fake news, cómo vas a saber cuáles sí te sirven y cuáles no, y que no te quedes solo con esas cosas, para que seamos más responsables en cómo nos informamos. Muy bien, pues ¿te parece si comenzamos? Principalmente se ha dado en Facebook, se puede dar de diferentes maneras, ya sea que un sitio de noticias, un portal de noticias lo comparta. Normalmente esto parece ser una noticia normal, tal el encabezado, el palazo, si no me matan mis maestros de periodismo, y está el desarrollo, ¿no? Pero en su mayoría estas noticias, pues dices, es un hecho que puede pasar, pero escalonado, exagerado totalmente, ¿no? En su mayoría pueden ser como de personas o de algún hecho. Lo hemos vivido, ya o sea, se está viviendo con el coronavirus, así como de que en hospitales ha habido muchos infectados y la realidad es que no, ¿no? Entonces es muy difícil a veces llegarlas a identificar y más cuando, porque ha pasado, no sé tuya, pero antes los periódicos se dedicaban a investigar, ir a los hechos y llevar las notas pues a los lectores, ¿no? Ahora lo que la mayoría de los sitios hace es que un portal saca una noticia y los demás la comparten, ¿no? Y fuente de tal periódico. Ya no se dedican a hacer una investigación tan amplia como antes. Y pues si un sitio saca una fake news y los otros no se dedican a sacar los hechos, creo que una de las fake news en este momento, que fue la primera que yo recuerde, fue cuando ya habían matado al presidente de la Banca de Valores de México, ¿no? Que fue el primero que había muerto, pero la realidad es que sí estaba muy grave, pero no había muerto todavía, ¿no? Y pasó esto, o sea, un sitio, que creo que en este caso fue Joaquín López Dóriga, sacó la noticia, creo que ni siquiera en un sitio, fue en Twitter, y todos los medios ya era como ya, o sea, esa fue mi fuente, ya es cierto, y no se dedicaron a darle un seguimiento, a ver si sí es cierto o no. Lo malo de esto es que la mayoría de las personas, confiando en los medios y en su veracidad, lo creen y ya después tristemente salen a desmentirlo, y a muchos les llega esa parte de, ok, no fue verdad, y a otros no, y se quedan con esa idea. Entonces puede ser de esta manera que salga en los medios o como decía Jan, por WhatsApp o por una publicación, que creo que esas son las más graves, ¿no crees, Jan? Sí, justo todas estas fake news, como su principal objetivo es eso, alterar a la población, crear como pánico o incluso descalificar ciertas cosas. Como lo decía Kat, ¿no? O sea, prácticamente parece que los medios de comunicación están haciendo lo que hacíamos en la escuela, ¿no? Como de, pásame la tarea, nada más le cambio 2 palabras y ya quedó. Entonces, realmente, así parece que están haciendo, ¿no? Como de, sí, yo le cambio estas palabras y ya está mi nota. Incluso ni los titulares, ¿no? Los cambian. Casi tienen los mismos, ¿no? Solo buscan sinónimos. Y realmente ese no sería el objetivo de los medios de comunicación, ¿no? O sea, realmente tendrían que hacer cada quien su investigación y decir, ok, yo he visto este punto y yo este punto, porque realmente así era antes, ¿no? O sea, no había forma de que le copiaras la nota a tu competencia, porque hasta que la publicaban cada 24 horas en un periódico, o la escuchabas en un noticiero, o la escuchabas en radio, pues ya podrías como tomar eso, pero tenías que ir a la fuente. Actualmente, como se mueven las noticias, de que puedes subir una noticia ahorita en un segundo y ya la leyó y entonces le modifica las palabras y dice, sí, como él la publicó, yo también creo lo mismo, ¿no? Porque realmente si tú pones en Twitter, no sé, cualquier noticia, ¿no? Que buscas sobre, no sé, el mayor número de casos de coronavirus, por así decirlo. Les juro que si lo buscan, les van a salir como 20 notas de diferentes medios con el mismo titular. Y justo es porque se da esta tendencia de empezar a copiar como todo
y entonces no sabes quién te está diciendo la verdad y quién te está diciendo una mentira, ¿no? Porque realmente también ahí radica, porque ya lees todo el cuerpo de la nota, dicen cosas diferentes o cosas iguales, entonces realmente todo esto de las redes sociales y de internet como dando noticias es un arma de doble filo y siempre sabemos eso, pero las fake news están para eso, porque aunque no lo crean, tienen su objetivo, que es confundir a la población, crear pánico, descalificar ciertas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la mañana justo veía como esta parte del hospital que les comenté la semana pasada, que está creando el Centro Banamex, y decían como que la UNAM contribuyó a esto, ¿no? Pero leí una nota que le daba todo el crédito a la UNAM y dije, ok, según yo, por lo que leí, están aliadas varias empresas, más la UNAM, más otros como laboratorios, ¿no? Pero el titular era la UNAM se rifa todo, ¿no? Y dije, está cool, pero también caen en esta parte de la desinformación, ¿no? Porque si bien es una institución que está ayudando, no te termina de contar como todo, cómo está llevándose a cabo. También recuerdo que hace poquito vi justo una fake news y me dio mucha risa porque decía como de, no sé si saben que en el Estado de México hay una empresa que hace bolsas para los cadáveres de la morgue y todas estas cosas. Entonces el titular decía, llevan 3,800 bolsas al hospital del Centro Banamex porque ya saben que los van a matar, ¿no? Y yo así de, wow, qué fuerte nota, ¿no? Y realmente después encontré como la foto que pusieron y eran bolsas de basura, no eran bolsas de cadáveres, ¿no? Y fue como de, wow, qué loco está esto. Sí, o sea, justamente un fenómeno que se dio mucho, creo que empezó en YouTube, que fue el famoso clickback, ¿no? En el que utilizando encabezados en los periódicos o títulos en YouTube que llamaran la atención, que es como lo que tú dices, ¿no? O sea, tú entras a buscar una noticia y todos tienen el mismo título, pero justamente algo, sabemos principales fuentes donde ahora se consume noticias es Facebook. Y bueno, en Facebook tú empiezas a ver tu página principal y muchas veces tenemos que reconocer, no entramos a leer la nota, ¿no? Algunas veces sí, creo que depende de lo que nos llama, pero lo que principalmente ves es el encabezado. Y justamente utilizando el clickbait te llama la atención, que es algo que dices, wow, ¿no? Que es justo una alarma, ¿no? Que es lo que causan las fake news, una alarma social que genera a veces un poco de pánico, pero o sea, los encabezados ya no son lo que eran antes, ¿no? O sea, yo me acuerdo en mis clases de periodismo como te decían, es que tienes que contestar las 5W y ya ningún periódico respeta eso, ¿no? Y es muy triste porque, pues, o sea, las personas que conocemos el tema, pues sabemos diferenciar, pero hay muchísimas personas que no. Entonces, los periódicos están aprovechando esta era en la que entre más abras el portal, pues a ellos les genera un poco de mayor ganancia, ¿no? Pero la realidad es que muchas personas se quedan con solo el encabezado y muchas veces como tu encabezado de tu noticia, qué feo, ¿no? Qué feo por las personas que sí desafortunadamente han fallecido por el coronavirus y qué feo por las personas que solamente se quedan con esa idea y no ven la nota o no identifican como tú que son bolsas de basura, ¿no? A mí, yo vi un video en la semana que me dio mucha risa porque es la realidad de muchas personas, ¿no? De una señora que decía que ella no creía en el coronavirus porque le había llegado un video en la que decían de que el coronavirus era una trampa para que el gobierno pudiera pedir dinero a otros países y que solo el país se endeudara. O sea, eso está muy fuerte porque sabemos perfectamente que no es una noticia, ¿no? O sea, lo que me dio risa fue que la señora después decía, no, es que yo sobreviví a la influenza y al no sé qué, y después quería referirse a la enfermedad de las vacas locas. Tal vez soy muy simple yo, pero dijo, de la vaca Lola, y yo, tal vez es mi simpleza, pero la vaca Lola no es el hecho aquí, sino el hecho de que justo les llega tanta información a veces que ni siquiera es información, o sea, es desinformación, que no sabemos de dónde llegó, que no sabemos cuáles son las fuentes, o sea, es una realidad de que los medios, como tú dices, no sé, ¿de dónde viviste la nota de las bolsas? Es que justo a ese tema ahorita vamos a ir. Era un medio de comunicación así que decía como, me acuerdo que es como, no sé si han notado,
bueno, esto es una tendencia más en Twitter que en Facebook. Llegan a ver páginas que de verdad dicen milenio, pero le agregan como un numerito o TV o X no sé qué, y se hacen pasar como por estos medios de comunicación importantes, y tú checas los seguidores y de verdad tienen casi el mismo número de seguidores porque estas personas se hacen pasar por los medios de comunicación y entonces pues tú le crees, ¿no? O sea, si ves una nota que supuestamente es de Milenio, dices como de, bueno, entonces a lo mejor sí le creo, ¿no? Porque se supone que es un periódico con mucho reconocimiento y todas estas cosas, pero justo también empezar a identificar hasta estas pequeñas cosas, pues ni siquiera tienen como tanto que ver. Y te digo, o sea, a mí sí me sacó mucho de onda el ver esto de las bolsas, y es porque justo como tú lo dices, ¿no? Como hay un buen de personas que en estos momentos dudan si es real o no es real, si sí quedarse en sus casas o mejor salir, porque toda esta bomba de comunicación que nos está cayendo en estos momentos, más cuando muchos ya no tenemos tanto que hacer de repente, y pues qué haces en las redes sociales, ¿no? A mí la verdad es que sí me causa mucho conflicto cuando estoy como en los grupos y de repente mandan de estas notas, ¿no? Como de, no sé si justo en Facebook vi que fue como también tendencia esto de fotos de ambulancias y de personas que con los trajes estos protectores para lo de cómo se está tratando el coronavirus, que llevan cadáveres y justo llegaban como por una persona y decían, a 2 cuadras de mi casa ya llegó el coronavirus, ¿no? Y eso lo vi como en varias colonias y yo decía, ¿realmente será eso? Pero, o sea, la gente, la verdad es que yo me metí a un grupo de mi delegación que se llama Denunciómetro Tláhuac, justo para ver qué onda. Ay, son las más sensacionalistas, los odio. Ya sé, pero es bien interesante saber cómo qué es lo que se publica y en qué cree la gente, ¿no? Y yo veía estas imágenes y yo las veía muy similares, ¿no? En primera, ¿no? Y varias veces las comparé y dije, ok, creo que son la misma, entonces todas las colonias se ven así o cómo está la onda, ¿no? Pero la verdad es que a mí me da mucha risa meterme en esas páginas porque justo me doy cuenta de qué personas se quedan con el titular, que muchas veces yo también lo he hecho, ¿no? Porque no voy a decir, sí, todo el tiempo me he hecho todas las notas, no, no, no. O sea, también yo me he quedado con los titulares, pero justo como lo dices, ¿no? Bien sensacionalistas, porque lo único que buscan es como llamar la atención, mete y justo generan números, que es lo que genera como esa ganancia. Sí, yo sé, un tema que la verdad no es cualquier cosa. O sea, creo que consumir noticias va un poco más allá de prender la tele o como tú dices, ¿no? O sea, obviamente a veces no tienes como el ánimo de leer las noticias que se hace para informarte, ¿no? O sea, recordemos que los medios de comunicación, en especial los noticieros, tienen su trabajo y su objetivo es informar y pues se supondría que no cualquier hecho es una nota, ¿no? Una noticia se supone que debe ser algo que tenga un impacto social y que genere impacto. O sea, las notas del perrito que se le murió o se cayó o no sé, o sea, algo que es súper irrelevante, o sea, las noticias de los actores, ¿no? O sea, que ahora se utiliza mucho hacer nota de lo que suben en Instagram, ¿no? Eso no nos afecta nada, o sea, nos afecta los hechos como cuando sube la gasolina, cuando hay un cambio de alguna ley, cuando llega a haber algún disturbio en la calle, que de alguna manera sí nos afecta a nosotros, ¿no? Que hayan cerrado la calle y que no podamos pasar, ¿no? Pero ya los medios están utilizando cualquier cosa como noticia y pues, o sea, la verdad lo entiendes, ¿no? Porque desafortunadamente el periodismo no está bien, no está valorado como debería, ¿no? Entonces, pues de alguna manera tienen que generar ganancias, pero no se dan cuenta de todo el poder que tienen. O sea, cuando un noticiero saca una fake news es súper grave porque se supone que estás confiando en ese noticiero para que te informe, ¿no? Y para que tú puedas tener el conocimiento de lo que está pasando en tu día a día. O sea, sabemos tú ya las teorías de comunicación que existen y el manejo a veces en la agenda de noticias y de todo este rollo de comunicación, ¿no? Pero porque lo estudiamos. Pero las personas que no estudiaron eso y que no saben y que se están confiando de su periodista de confianza,
¿cómo dice este Chumel? Su noticiero de cabecera. Conocen esto y dicen, ah, ok, si lo dijo él, voy a creer. Ajá, ¿no? Que fue algo que también pasó hace poquito con este señor de TV Azteca, ¿no? O sea, no conocen la responsabilidad que tienen al decir algo así. Y los medios, o sea, que te digo, cuando un medio saca una noticia, es como de muy grave y dices, qué triste. Pero cuando noticieros así pequeñitos que dices, yo también lo he visto. Pero ¿sabes cuál es una manera de identificarlos que yo me he fijado mucho? Que hasta abajo tienen noticias como, bueno, tienen notas bien raras como de, eh, si te tomas este té vas a bajar de peso súper rápido. Ya sé. O sea, y notas que dices, alguna vez yo creo que me metí a alguna de ellas y hay comentarios, ¿no? Y de personas que dicen, ah, sí, lo he probado. O, ay, bueno, también esas personas que ya hemos Los hablado, llamados bots, ¿no? También. ajá, ajá, los bots, pero no, de las señoras que de verdad creen la Ah, información y empiezan a pelearse. O sea, eso es chistoso, la verdad, es chistoso. Y creo que también algo que tenemos que aprender a diferenciar es un portal pone una nota, que es un hecho que te informa, que te tiene que dar las razones, el qué, el cuándo, el quién, el por qué y el dónde, por supuesto. Y otra cosa es cuando algún líder de opinión o alguna persona X da su postura de vista, ¿no? Que a veces también nos dejamos de llevar con lo que cree la persona y no entendemos el hecho, ¿no? y todo esto, o sea, trae desde los orígenes, ¿no? Como de los medios de comunicación y toda esta onda. Evidentemente, el cuestionar a un líder de opinión, a un medio de comunicación, no es de ahorita, perdón, no es de antes. O sea, antes no sé, llego a pensar en Jacobo Zabludov. O sea, él era una institución y lo que decía Jacobo era lo que era la realidad, ¿no? O sea, nadie lo cuestionaba, nadie le decía, no, esa nota está mal dicha, porque realmente era la única forma de comunicación que se tenía en ese entonces. Pero justo entender que estos nuevos medios de comunicación nos da la opción de elegir a quién sí creerle y a quién no creerle. De pronto como que nos reímos como justo de estas cosas, ¿no? De que vemos a las señoras o a la gente más grande que dice, ah, yo le creo porque él lo dice, ¿no? Justo como lo mencionabas, lo de Javier Alatorre, ¿no? Mucha gente le creyó porque mucha gente sigue a Javier Alatorre todo el tiempo y le van a seguir creyendo porque así fue su educación, ¿sabes? Así fueron como creyendo en las noticias de la televisión o en las noticias de la radio, pero también es válido que ellos empiecen a darse cuenta que no todo lo que ellos dicen siempre va a ser la verdad. O sea, como que regresar a lo mismo de cuestionen todo el tiempo, busquen otras fuentes, empezar a... Hace poquito estaba escuchando una plática sobre unas cosas y la persona que dio la plática dijo, yo empecé a tomar como clases sobre los nuevos medios de comunicación, pero la verdad es que los dejé porque creo que sí hay una brecha generacional en eso. Y la verdad es que sí me puso a pensar, ¿no? Como de muchas veces justo cuestionamos demasiado que la gente no se informa, o sea, muchas veces sí es más hacia la gente mayor, pero también no nos empezamos a dar cuenta que ellos fueron creados de una forma y que obviamente le van a creer a los medios de comunicación tradicional porque de pronto se les dificulta un buen buscar otras fuentes o otras cosas porque es parte de lo que los medios enseñaron, ¿no? Porque así era, o sea, antes no se cuestionaba ni un poquito a lo que podría decir. Incluso con Joaquín López Dóriga todavía se llegó a dar eso, ¿no? Con Lolita Ayala, ¿no? Como que nunca se les cuestionaba y es por eso que creo que esta incorporación a las nuevas tecnologías a ellos, por ejemplo, a estos dos personajes, les ha costado un buen de trabajo y han habido en sus redes sociales varias fake news. Sí, justo las personas, o sea, yo por ejemplo me acuerdo que mi abuelito veía toda la programación de noticieros, o sea, terminaban los del canal 2 y se pasaban los del canal 4, ¿no? Y muchas veces eran las mismas noticias, o sea, ya una que estaba ahí y decía, ya fueron las mismas, ¿no? Pero justo, o sea, ellos creían en los noticieros porque también el trabajo que se hacía para los noticieros de televisión era también como más exhaustivo, llevaban como más investigación
investigación, se podía ver a los reporteros que estaban ahí en los hechos y tú decías, ok, están ahí, obviamente tiene que ser verdadero. Pero justo, o sea, es un cambio que para nosotros fue muy fácil porque estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Estábamos acostumbrados a todas estas actualizaciones de Facebook que hace cada 15 días y que a veces ni siquiera se decide dónde va a poner las cosas. Y es nuestros papás, nuestros abuelos no están acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, ahora ya los noticieros tienen un poco más de participación con la parte digital. Creo que hay unos que tienen como secciones de lo que el gobierno o algunos líderes de opinión ponen en sus twitters y lo comparten en los noticieros. Pero el periodismo digital, la mayoría no tiene una estructura. O sea, los periódicos grandes sí, ¿no? Todavía, de hecho, algunos tienen como su versión en PDF, pero siguen utilizando los encabezados que más llamen la atención para que las personas lo abran. Y desafortunadamente muchas veces son fake news que solamente van a alarmar a la sociedad y que tristemente, una vez que se comparte una fake news, tiene de gran alcance de viralizarse potencialmente. Como decía, cuando el gobierno, la persona afectada sale a desmentir, pues muchas veces la verdad no se viraliza tanto como una mentira, ¿no? Y más cuando es algo chistoso, cuando es algo alarmante, que dices, o sea, si esto pasa, todo se va a acabar, ¿no? El fin del mundo. O como la niña que salió a decir de que había hablado con Dios y si salían, o sea, eso sí se supone que sí pasó, pero no lo sé, Rick, yo no creo en eso y creo que hubo muchas personas que salieron y que no se murieron, entonces, pues solamente son situaciones que generan como alarma, que generan pánico, pero yo creo que justo en este momento no estamos preparados para eso. El encierro no nos está ayudando en nada. No sé, ¿tú qué piensas, Diana? Sí, justo, creo que, como dices, el encierro nos está haciendo caer en un montón de cosas, desde entrar en pánico con nuestra propia mente hasta lo que leemos, ¿no? Porque es lo que decían, ¿no? Yo estoy segura que el 90% de la población a lo mejor está pendiente de lo que se dice en redes sociales de López-Gatell, ¿no? De estas conferencias. O sea, de verdad, como que aventarte la hora, hasta a mí de repente se me hace complicado, ¿no? No voy a decir que diario me pongo a ver a López-Gatell porque realmente no es así. Entonces, el ejemplo bien claro va a ser o sea, como de, a lo mejor Gatell dijo algo en su conferencia, a otro día de repente Javier Alatorre dice esto y entonces la gente, ¿sabes qué? Sale de su casa y de repente anuncian la fase 3, ¿no? Y estas personas se ponen, pero porque ya le creyeron. Entonces, como que este es el sentido de las fake news. O sea, es un ejemplo bien chiquito, pero que lo deja muy claro. Incluso ya después se dijo que pues a Javier Alatorre se le va a dar una multa, bueno, a TV Azteca como tal, se le va a dar una multa porque incurrieron como en esta parte de en contra de la salud, porque no le puedes decir que no le hagan caso a un funcionario público más en una pandemia, ¿no? Sí, justamente que, o sea, fue totalmente super punk. O sea, la verdad es que lo que hizo Javier Alatorre fue un acto muy punk. Porque, o sea, en televisión nacional, ¿no? O sea, y aparte TV Azteca es la segunda cadena con más difusión en México, ¿no? A nivel nacional. Y que a total, o sea, vaya tal fuera de la corriente de lo que están diciendo el gobierno, sí fue algo muy punk, que o sea, en Facebook, por ejemplo, en nuestra generación dice, ok, qué chistoso, jajaja, pero las personas mayores que creen en eso, o sea, hasta dices, ¿qué onda, no? O sea, ¿a quién le creo? Pero justo hay que ver el lado de las dos monedas, ¿no? O sea, ok, esta persona dijo esto, pero ¿quién tiene mayor peso? ¿Alguien que dice las noticias o el gobierno? Y pues el gobierno puede hacer muchas cosas, pero creo que justo en este momento de pandemia y en el que nuestras vidas se las dejamos totalmente a ellos, a los funcionarios y más a López-Gatell que ha tenido, pues sí, se ha aventado todo, noticias fuertes contra él, pero creo que ha hecho un buen trabajo, supo manejar a la población y las medidas. Y creo que algo que decía Azteca era de que no tenía las cifras correctas, ¿no? O sea, creo que en este momento, como pasó en China en su momento, no vamos a saber bien, o sea, súper exactas las cifras hasta cuando todo esto se calme, ¿no? Porque leía una nota de China que decían es que muchas veces los
hospitales particulares no nos alcanzaban a compartir los datos cuando se hacía el corte. Todo esto del ajetreo, de que están salvando personas, que están resguardándose, pues no les compartían. Y, o sea, lo entiendes, ellos están como en mil cosas, ¿no? Todos están en mil cosas y lo único que pueden darnos son cifras como lo más cercanas a la realidad. Es un momento en el que tenemos que confiar como ciegamente en que están realmente velando por nuestra salud y esperarnos a que una vez que todo pase y que ellos estén como más calmados, nos digan las cifras correctas, pero siempre tenemos que guiarnos en lo que dice el gobierno. Y algo súper importante que tú decías, Jan, de que, o sea, no todos nos aventamos la conferencia y justo, ¿no? Cada medio puede dar a interpretar la nota de una manera distinta. O sea, sí es importante que tengamos los datos exactos, pero también ver cómo, porque, por ejemplo, tú puedes decir algo y yo lo puedo tratar de parafrasear de alguna manera y ya es algo totalmente distinto a lo que realmente dijiste, ¿no? Que se hace un teléfono descompuesto. Sí, o sea, también esta parte de las fake news tiene mucho que ver con el teléfono descompuesto, ¿no? Porque empiezas a escuchar algo y luego lo lees y luego lo ves. Hace que 15 días me pasó muy gracioso. Iba en el pecero, ¿no? Y entonces escuchó que un señor de los que venden se sube al pecero y le dice al chofer, es que tengo un amigo que vive en Estados Unidos y su primo se murió, pero se descalabró. En el certificado le pusieron que se murió de coronavirus. Y entonces el señor después ya se baja y se sube otro, ¿no? Dice, no, es que yo leí en el Facebook que el primo de no sé, ¿sabes? O sea, como que le contó toda esta historia, pero él le dijo que lo había leído en Facebook. Entonces, justo también, ¿no? O sea, como que el teléfono descompuesto no es la mejor forma. Si bien no es una fake news, pero de esta forma también es como funciona, ¿no? No porque sea un medio de comunicación técnicamente confiable, quiere decir que no va a lanzar una fake news. Eso también tienen que tenerlo muy claro, porque justo aquí viene la parte donde les decimos como no se queden con una sola cosa, empiecen a buscar. Y por ejemplo, el claro ejemplo es de esta conferencia. Me parece que después a las redes sociales de este señor dicen como puntos importantes, y el gobierno de la Ciudad de México también está lanzando comunicados con lo más importante o lo más necesario. Creo que esas son las partes donde tenemos que acudir. Creo que de pronto las instancias como gubernamentales son en estos casos donde podemos acudir a saber cuál es la verdadera información. Justo lo que decías, señor, pues estos son los famosos rumores, ¿no? Un señor dijo algo que también muchas veces, leyendas urbanas también le llaman, que muchas veces es como un hecho que puede pasar, pero se exagera la realidad, ¿no? Y no sabes, o sea, no podemos confiar en nuestra vecina, ¿no? Entonces son los famosos rumores que también de alguna manera buscan generar un poco de pánico, que a nosotros nos ponen un sentido de alerta y medio estresante, ansioso, muy raro, ¿no? Pero como dice Jan, o sea, hay que aprender a consumir las noticias y ver de dónde vienen, ¿no? Porque está súper padre que confiemos en la tía, en el primo, pero la realidad es que los datos, ¿no? También enséñenme los datos y estudios y cómo están comprobando eso. Algo que pasó mucho cuando fue la marcha y todo esto de la mujer y el feminismo. A mí me causó mucho esta publicación, mucho enojo, porque era alguien que decía que no existía un sistema patriarcal, que porque las mujeres en México tenían más derechos, cuando los padres se divorciaban, luego le daban la custodia a la mujer, y yo, ¿pero por qué? ¿No? O sea, y eso tampoco está bien, o sea, que le den la custodia a la mujer porque se tiene que hacer responsable de los hijos, eso es un sistema patriarcal, ¿no? Con los datos de que supuestamente se jubilaban más temprano que los hombres, o sea, a mí enséñame dónde en la ley laboral está esa cláusula que dice eso, ¿no? Igual ahorita en el coronavirus, o sea, a mí enséñame dónde, en qué parte del diario oficial están estas nuevas normas, ¿no? O sea, hay que aprender a cuestionar y no quedarnos con lo que las personas dicen, ¿no? Porque podemos decir muchísimas cosas, pero la realidad y la verdad es algo totalmente distinta. Para cerrar esta sección y comenzar con el chisme de las si nos podemos quedar con
lo de, bueno, saber que una fake news es una nota falsa, que muchas veces parece que es verdad, porque así se va, o sea, es lo que genera que se viralice y que se comparta de esa manera tan alocada. Parece que es un hecho verdad, pero la realidad es que es una noticia que solo genera pánico, que genera como les decíamos, hay sitios que se dedican a generar fake news porque entre más visitas tengan, a ellos les genera mayor ganancia, ¿no? Podemos cerrar esto y comenzar con nuestra bella sección de fake news. Hey, tómate un momento y no olvides seguirnos en Instagram como @pens_desordena2 con número. También en Spotify y YouTube como Pensamientos Desordenados. Continuamos. Y bueno, ahora sí, ya estamos de regreso. Vamos a hablar, como lo dijo Kat en el bloque pasado, de estas fake news que más recordamos, que más hemos escuchado y las cuales nos han afectado, porque también yo voy a hablar como de esta parte, ¿no? De que sí me he creído algunas fake news porque pues no, realmente no voy a decir que al 100% sé identificarlas o a lo mejor ya, pero en algún momento me afectaron y de verdad me las creí. Entonces pues sí, también Kat nos va a contar una que salió hace muy poquito y que es muy graciosa. Sí, justo es algo súper importante como darnos cuenta de que ya estas fake news no es algo de ahorita, ¿no? Ya es algo que ya, o sea, hace cuánto fue lo de los antorchistas, ¿no? Y cómo, o sea, el impacto que generó tan fuerte. Sí, justo esa nota que le decía Kat, ¿no? Como de estos antorchistas, o sea, realmente nunca dijeron quiénes eran, ¿no? O sea, eran los antorchistas. Pero no sé de dónde salieron. Ajá, o sea, decían los antorchistas, los zetas, los bla, 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 salieron como 1000 personas. Pero el punto es que iban saqueando como locales pequeñitos, ¿no? Como de las personas. En ese entonces yo trabajaba con mi abuelo en una panadería. Entonces recuerdo o sea, como que se escuchaba el pánico de la gente y que yo decía, no, es que sí van a llegar, ¿no? Y entonces empecé a notar como todos los locales los estaban cerrando. Y yo así de, no, sí, hay que cerrar, ¿qué tal y llegan? No, así yo toda espantada. Y realmente nunca cerramos y no pasó nada. Bueno, cerramos ya que era la hora de cerrar, ¿no? Pero la verdad es que el pánico sí me invadió un buen y yo decía, no, es que sí van a llegar, ¿no? O sea, todo el mundo está diciendo que van a llegar y van a llegar, ¿no? Y me acuerdo que llegaban las notas de voz a WhatsApp y los mensajitos en Facebook y en Twitter que decían, no, sí, es que ya andan en tal delegación y ya andan por aquí. Y la verdad es que toda la gente entramos en pánico y ahí sí me incluyo porque de verdad yo lo sentía así. Y después dije, pero realmente nadie dijo quiénes eran, ¿no? Y yo entrando en pánico. O sea, obviamente ahorita ya lo veo y digo, sí, no, yo estaba bien mal, pero en ese momento la verdad es que sí me la creí. Y justo te preguntas de dónde salieron todos esos watts, ¿no? Y o dónde estaban. Y cuánto caminaron esos antorchistas, ¿eh? Porque yo me acuerdo que estaba por el Bacho 7, que estaba ahí por Rojo Gómez, y luego estaba en mi casa y también ahí iban a llegar. Y pues hizo un tramo y luego, o sea, sí caminaron muchísimo esos antorchistas y justo generó muchísimo pánico, porque la realidad es que todos los locales cerraron por miedo a que los saquearan, ¿no? No recuerdo muy bien ahorita qué pasó después, porque también en estos rumores decían que habían trasladado a un capo o a una persona con alto rango en el narcotráfico y lo estaban cambiando de reclusorio. Algo así habían dicho después. Pero la realidad es que los antorchistas generaron un pánico horrible y a todas las edades. O sea, porque tú dices, ¿cuántos años tenías en ese entonces? Teníamos como 13, 14, ¿no? Creo. No, no es No, no fue, no, 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 no. Yo creo que ya tenía como 17. sí, es cierto, sí, ya me acordé. Sí, no, 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 no nos fuimos tan lejos. A ti te afectó porque decías, es que, ¿qué va a pasar, no? Y yo ya me las veía, yo también me acuerdo, yo ya me las veía ahí así como que literal con antorchas y cuchillos. Sí fue muy fuerte. Y pues, o sea, el tamaño
viralización que tuvo para que todos los locales de esas, al menos esas delegaciones como Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Tlalpan, tal vez un poco cerraran, ¿no? Entonces, sí, muchas veces las fake news salen como para generar ese pánico y mover, sacudir a la sociedad de una manera no muy agradable. Sí, justo, ¿no? Y también de la mano vino, esto me parece que fue hace como 2 años, 3 años, bueno, que empezó como el aumento de la gasolina, todavía estaba nuestro Ah, adorado Peña Nieto en sí. la presidencia, este, Fue su último ajá, me año, parece ¿no? que fue el último año, en donde aumentó el precio de la gasolina y justo pasó algo similar, pero esto pasó en los locales ahora sí como más reconocidos, ¿no? Como Coppel, bueno, Electra, Walmart y todos estos grandes tiendas en donde la gente, o sea, justo pasó lo mismo, ¿no? Como de tales personas que no sabemos quiénes son, están saqueando y están invitando a la población a que saque. Entonces la gente realmente empezó a llegar a estos lugares a saquear cosas, ¿no? Yo me acuerdo que vi videos de personas que conozco que fueron a saquear, o fueron solo al chisme, y entonces, o sea, real, yo checo los videos y ahí está, ¿no? Gente común y cualquiera, solo con un paliacate en la boca, según para tapar su identidad, estaban saqueando estas tiendas, pero porque también fue una fake news que empezó a salir y que todo el mundo la creyó y que todos era como de, están saqueando, ¿no? Y realmente por la cabeza de muchos sí pasó como de, bueno, pues si ellos lo están haciendo, ¿por qué yo no lo voy a hacer, no? Y justo hoy pasa un fenómeno muy raro. Hay fake news que pueden pues solamente quedar en el retweet o en el compartir y ya, ¿no? Y ya salen a desmentirlo, pero hay fake news como estas que no solamente generan pánico, sino generan un problema para instituciones, ¿no? Que en este caso fue el Coppel y Electra, que pues en primera se quedan sin productos, ¿no? Y sus instalaciones se ven afectadas, que tienen seguros, ¿no? Todas estas cosas tienen seguros, pero pues igual las personas que trabajan ahí, imagínate el terror de ver cómo se llevan las cosas. No, no, no. Sí, bueno, realmente fue una fake news que hizo que toda la gente saliera y que realmente, como dices, ¿no? Como ya implicó una acción de las personas y que prácticamente cumplió su función, ¿no? Que fue hacer entrar en pánico a toda la población. Que también otra cosa que pasó con la gasolina fue en el 2018 cuando hubo este desabasto, ¿no? Que también empezó como de, no hay gasolina. Y la realidad es que sí había. Y el problema fue que como todas las personas pensó que como no había gasolina, que fue cuando entró o sea, sí había reducido un poco la gasolina, que fue cuando entró AMLO por todo esto de los huachicoleos, que cerró algunas estaciones. Pero el problema es que de alguna manera sí había, pero cuando todas las personas empezaron a creer que no había gasolina, todas se fueron y había filas. A mí me tocó formar una fila de 2 horas casi para conseguir gasolina, porque muchas gasolineras ya estaban cerradas, ¿no? De que pensaban que se había acabado y iban y se abastecían con más gasolina de lo que normalmente consumen. Entonces generó desabasto porque todos querían gasolina y ya no había, o sea, había algunas que sí estaban cerradas y eso súmale que sí se habían cerrado algunas estaciones, entonces fue un pánico que sí duró como 2 semanas. Yo recuerdo que sí fueron como 2 semanas en las que decías, no, pues es que mejor no salgas porque no hay gasolina, ¿no? Y eso, o sea, ok, los coches normales, pues ves otras maneras de transportarte, ¿no? Pero ya el problema afectó a ambulancias, a patrullas, que son automóviles que se tienen que mover porque hay personas que lo necesitan, ¿no? Y ya eso se sale de control y ya rebasa todo lo racional posible. Y pues que vimos cómo finalizó esto, ¿no? Con la quemadura que hubo la verdad es que no me acuerdo del lugar, fue en Hidalgo, me parece, de lo de que justo Ujú. encontraron como este yacimiento de gasolina, que le hicieron un hoyito y la explosión que se da y todo esto, que Sí, justo también fue generado por este pánico, no hay gasolina, yo puedo robar y la vendo,
¿no? O sea, porque recuerdo que justo yo estaba en la escuela en ese momento y decía una profesora, es que este poblado es un poblado muy pobre, entonces pues realmente vieron una forma de sobrevivir, ¿no? Si hace falta y yo la puedo vender más cara por otro lado, pues yo voy a eso. Y es por eso que había niños, jóvenes, que de repente empezaron a jugar y pues de ahí surgió lo que pasó, pero que realmente tiene todo un fondo y que surge por estas fake news, ¿no? Como decir, no, es que ya no va a haber nunca gasolina, agarren la que más Y puedan. bueno, esas son fake news que justo tienen un impacto social y que generan pánico, pero en otras noticias hay otras fake news que se generan de una forma un poco más sarcástica, chistosa, que hablábamos creo que en el primer episodio de que se utilizaba la fotografía de personajes del mundo artístico o del mundo del cine para adultos, como fue el caso de Justin Bieber o de Rihanna, que en sus fotografías tenían como esta fachada de estereotipada de vagabundo o de ladrón, y creaban un texto y un nombre en el que decían, este Juanito se le ha visto robando en la ruta 43 del camión y tengan cuidado, o hasta violadores. Creo que también a Luisito Comunica se lo aplicaron. Y repetimos, ¿no? Nuestra generación conoce a esas personas, sabe lo que hace, sabe que no son ladrones, pero se nos olvida a veces o no sé qué piensen estas personas, que hay generaciones que no conocen a estas personas y que se creen eso, ¿no? Entonces comparten estas supuestas noticias o estas supuestas alarmas sobre personas que nada que ver. Y es chistoso, o sea, la verdad es que es chistoso, pero no sabemos si esto puede afectar a la persona que está involucrada y a las mamás que les generan puro pánico, ¿no? Y pura alarma. Pasó, creo que empezó esta onda con esta chica Mia Khalifa, creo que se llama, que es una actriz de pornografía y lo peor es que personas de nuestro gobierno la compartieron como Marcelo Ebrard, lo retuitearon y todos, bueno, ¿no? Pobrecito de Marcelo, fue el hazme de Twitter por mucho tiempo. También esta Tad Kutcher compartió con otro actor, creo. Y bueno, amamos a esta persona, pero también ha causado mucha controversia. Chumi Bebé, Chumel Torres, el día de hace 2 días compartió lo mismo, solo que con Valentina Elizalde, ¿no? Está de moda Valentina Elizalde. Y haciendo un fotomontaje de Valentín con recordemos que Valentina Elizalde murió hace algunos años y que cantaba corridos, me parece, con música de banda. Entonces hizo un montaje de su foto con un traje de bata de IMSS, de un doctor del IMSS, y creó un tipo de relato, una historia de que era un doctor y que había muerto por el coronavirus. Y bueno, le digo a Jan que, o sea, es una persona que ya no solo hace noticieros chistosos en YouTube, ¿no? Y me decía también, o sea, ya tiene una voz en Radio Fórmula, tiene un noticiero también en HBO que también sigue siendo como sátira, chistoso, sarcástico, pero la realidad es que sigue siendo un líder de opinión, que aunque a muchos les cueste, lo es. Sí, o sea, la verdad es que se informa, o sea, sí tiene noticieros en los que se informa y pues por algo también está ahí. Pero también le es muy fácil todavía tener esta actitud de chistoso y de que no pasa nada y no sabe el alcance que iba a tener esta nota, ¿no? O sea, tanto alcance tuvo que el IMSS salió, la cuenta oficial de Twitter del IMSS salió a desmentir ese hecho, porque pues obviamente no era verdad y se le acusó de difundir fake news, ¿no? Entonces, repito, nosotros lo conocemos y nosotros conocemos a las personas que se les adjudican esas cosas y sabemos que no lo hacen, pero hay personas más allá de nosotros, de esta generación, que no los conoce, que se deja llevar por que alguien comparta y diga que él es un ladrón, ¿no? Entonces, otro tipo de fake news pueden ser estas, en las que una persona que es muy famosa se le acusa de hacer actos ilícitos. Es que, bueno, prácticamente con Chumel en específico, como ya te lo mencionaba, ¿no? O sea, como trabaja ahora en Radio Fórmula y en cuanto a noticias
en radio, yo creo que la cadena de Radio Fórmula es una de las cadenas más importantes. Entonces, entender que obviamente si ves que uno de los influencers más importantes de las redes sociales, porque realmente, o sea, puede a muchos no gustarles, a otros sí, la verdad es que yo hay días en que me agrada y otros en que no lo quiero ni ver, pero él puso como un boom en esta forma de ver las noticias de una forma más chistosa, ¿no? Y que pues justo ha logrado lo de HBO y ha logrado lo de Radio Fórmula y que a lo mejor movió nuestra generación a la radio, pero entender que ahora ya tiene otro tipo de target, ¿no? Y saber que si compartes estas cosas, más sabiendo que Valentina Elizalde tiene, yo creo que unos 13, 14 años que se murió, es obvio que mucha gente no va a saber quién es, y pues justo esta desinformación de un líder de opinión tan grande, pues sí, no ayuda mucho. Yo creo que actualmente, más con este tema del coronavirus, hay un buen de filtros para las fake news. YouTube, por ejemplo, me parece que todos los videos o cosas que se suban con esta palabra o que el título tenga el nombre de coronavirus, por ende no monetiza y por ende no tiene mucha difusión. Justo porque ellos quieren evitar como todas estas fake news, pero sí creo que, bueno, él lo hace como con esta onda de que es muy gracioso y que se mofa de estas cosas, pero no sé si no midió como el nivel de alcance que tiene o simplemente le valió, ¿no? Sí, justo, o sea, esta es una de las fake news como más actuales y que puede ser muy chistosa, pero creo que justo no es el momento en el que se tenía que dar a conocer o hacer este acto tan chistoso, ¿no? Que a veces también todo este tipo de situaciones tiene un fin, pero no puedo imaginar cuál sería el fin de Chumel. Pero bueno, ¿qué te parece, Yancy? Nos das unas recomendaciones para identificar estas fake news. Y ahora sí les voy a dar estas 6 claves Tum, tum, tum. para que identifiquen la número 1. Ay, yo me siento como en video de YouTube así, estirando la mano. Número 1. Número 1. Esto ya lo hemos repetido como a lo largo, es quién lo publica. Digo que igual hemos notado que, que puede venir de fuentes entre comillas confiables, pero también hay que poner mucha atención a, como les decía, estos usuarios de Twitter que usan como el nombre de un diario o periódico o medio de comunicación muy conocido, pero le agregan numeritos o cosas extras. Normalmente esos pueden no ser ciertos o como ya lo mencionaba acá, justo esta parte de los anuncios que salen en las páginas. También diría, es importante reconocer, porque muchas de las noticias tienen como, el gobierno no te quiere decir esto, ¿no? Y es como de, a ver, dame datos, ¿no? Puede haber muchas personas que investiguen o que quieran, pues tengan una investigación paralelo a lo que se está haciendo, pero repetimos, busquen quién de verdad está diciendo eso y no se dejen llevar por este tipo de comentarios como de esto no te lo quieren decir y aquí sí te lo vamos a decir, ¿no? Entonces, como lo dice bien Jan, quien lo publica es súper importante identificarlo. El número 2 es no te quedes con el titular. Ya sé, a veces es difícil, pero por favor no se queden. Encontré un titular que justo lo voy a usar de ejemplo, que fue de cuando Iñárritu y Leonardo DiCaprio ganaron sus Oscars por la de El Renacido, ¿no? Y el titular es por matar al oso a puñaladas, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me dio mucha risa, ¿no? Y yo dije, wow, qué bonito se puede malinterpretar esta nota, ¿sabes? Porque, o sea, tú lees eso y dices, pues, ¿qué hicieron, no? Más si no has visto la película, es como de... Entonces, por favor, Sí. no se queden con los titulares. Intenten leer un poquito más, ¿no? Ya les decía los de las bolsas de basura o los ejemplos que hemos dado, yo creo que todos tienen titulares de ese tipo, ¿no? Como de muy sensacionalistas, como para llamar tu atención, y de verdad creo que es mejor a veces, si es un tema muy fuerte, meterte a la nota y
ahí como investigarle un poquito más en otras fuentes. Sí, se pueden, o sea, pueden hacer una revisión básica de las notas, o sea, entrar y tratar de conseguir que les respondan estas 5 preguntas, ¿no? ¿Qué, cuándo, dónde, quién? Y pues a veces el por qué, ¿no? Y ya una vez que ustedes se sientan pues lo bastante informados de la nota y no se quedan únicamente con el encabezado, pues ya pueden compartirla o hacer sus comentarios sobre ella o buscar, o sea, si ya es algo que les llamó mucho la atención, buscar otras noticias que sean referentes al tema de su nota principal. Y bueno, en el número 3 tenemos a identificar el humor. Justo aquí podemos ejemplificar lo que pasó con Chumel, ¿no? Porque sabemos que lo publica con su humor sarcástico y pues sí, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, el diario, bueno, la página está de El Deforma. Son fake news totales, ¿no? O sea, así como que es una página de fake news. Pero normalmente ya identificas, o a mí me pasa, ¿no? Que de repente una vez encontré una nota y dije, ¿será cierto? Ah, me pasó con, va a haber un Disneylandia en México. Y yo así como de, sí, por fin, mi momento ha llegado, ¿no? Y de repente veo y era El Deforma y dije, ok, bye, los odio, ¿no? Pero justo en este aspecto, pues yo ya sé que el humor del Deforma es de ese tipo y que ellos se dedican a fake news totales, ¿no? Pero yo sí he visto personas que comparten al Deforma como si realmente fueran notas reales. Yo creo que todos en algún momento lo hicimos. Creo que yo una vez lo hice cuando todavía no conocía el de forma y ya después fue como que, oh rayos, ¿qué acabo de hacer? Entonces, sí, es importante conocer pues o sea, ya sé que es como súper complicado y van a decir, ay no, ya no va a querer ver noticias después de esto, pero es una realidad, ¿no? O sea, una noticia es algo que nos afecta a todos, ¿no? Y creo que debemos dejar de ser un poco egoístas y pensar no solo en nosotros, sino en lo que los demás les pasa o piensan, ¿no? Entonces, pues sí va a ser y un labor difícil, pero después ya lo van a hacer así como súper normal y adiós fake news, somos los mejores consumiendo noticias. No, porque a todos nos pasa, pero pues bueno, realmente ahorita vamos a llegar a nuestras conclusiones y ya ahí les platicaremos lo que nos pasa al fin y al cabo. Ah, bueno, el número 4. Les juro que estoy levantando mi manita con el número. El número 4 es las citas falsas. No sé si les ha pasado que llegan a leer una noticia y dice como de, no sé, voy a poner este ejemplo. Kat dijo que los vegetarianos no saben comer de verdad. Y Kat nunca dijo eso. Kat dijo que a ella le cuesta mucho trabajo. Pero para las fake news normalmente es muy fácil citar a una persona y decir que ella dijo algo cuando realmente no lo hizo. Justo, creo que al principio quien hacían mucho estos eran las revistas de espectáculo, o sea, sacaban como alguna cita que de la persona que si lo lees solo genera como mucho impacto y genera como, ¿qué es esto? Pero ya cuando lees la entrevista completa y ves que, o sea, lo sacaron totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces, pues también pasa mucho en las fake news que se aprovechan de o inventan, parafrasean o sacan totalmente de contexto una frase para hacerla llamativa, ¿no? O falsa. Sí, justo, eso suele pasar muy seguido. Y bueno, ya casi para acabar, la quinta son las alertas falsas. Justo estas cosas que llegan a nuestros Facebook, a nuestro WhatsApp, ¿no? Como de, no, pues yo creo que eso cabe más en las notas de voz o en los audios, porque ya ni siquiera es una nota de voz, ¿no? Ya es un audio que pasa por 20,000 grupos y 20,000 conversaciones en donde te están justo alertando de ciertas cosas, ¿no? Como de, ay, sí, si no compras, lo que pasó con el papel de baño, ¿no? Como de, si no compras papel de baño, se va a acabar el papel de baño, ¿no? Y todas estas cosas como que no entrar en pánico tan rápido e investigar si todas estas alertas son reales. Que igual pasó mucho después del temblor del 2017, ¿no? Que habían igual alertas de que iba a temblar y las alertas que ya llevan años, ¿no? De la falla de San Andrés, ¿no? Que la falla de San Andrés está a punto de romperse
Y muchas veces son medios, o sea, noticias que, por ejemplo, si ahorita las buscamos, ya no van a estar, ¿no? Porque solamente buscan generar pánico o ser de un momento, ¿no? Y se aprovechan de una Sí, situación. justo pasa todo esto. O sea, realmente nos dan un buen de alertas de aguas porque ya están robando por aquí y ya está por acá, ¿no? Y realmente, pues no es cierto. Tengan mucho cuidado con eso. O sea, no alarmarse antes de tiempo. No crean todo. Y la última, y esta, nosotros tuvimos una plática bastante larga sobre esto, pero es la ideología, ¿no? Como que realmente, aunque muchos no lo creamos así o así, cada periódico, cada medio de comunicación tiene una ideología específica, un sentido del por qué dicen las cosas, una forma en que quieren informarte. Así que realmente como que lo que les decíamos, ¿no? Como de investiguen en más fuentes. Yo sé que de pronto el tiempo no nos ayuda, pero creo que el darle la razón 100% a un medio de comunicación no es lo mejor, ¿no? O sea, ni le vamos a creer el 100% a López Dóriga, ni le vamos a creer un 100% a, no sé, a cualquier influencer que nos guste, y pues yo creo que ahí radica, ¿no? O sea, como que sí creas, pero también cuestiones. Sí, justo es súper importante, como dice Jan, o sea, se supondría que el periodismo tiene que ser imparcial, pero todos los periódicos tienen una postura política que es muy marcada, ¿no? Entonces, no es casualidad que el Universal saque más noticias que afectan a AMLO que la jornada, ¿no? Que saca a reducir los aspectos más bonitos de él. Y Ajá, positivos. entonces sí nos informan y sí son un poco así como una embarradita de imparcialidad, pero todos tienen una postura política que siempre van a sacar a relucir en sus notas, en sus encabezados y en sus posturas. Entonces, está muy bien que cada uno tenga su periódico, su noticiero de preferencia o su influencer o líder de opinión de preferencia, pero hay situaciones, hay hechos que tienen que tener un poco más de imparcialidad y buscar más allá de nuestro favorito, ¿no? Entonces, sí es un trabajo investigar, pero va a valer la pena al final. Sí, justo. Yo creo que ya con estos comentarios cerraríamos. Como de, hay que poner mucha atención, hay que cuestionar a todos los medios de comunicación, a todos los líderes de opinión y no quedarnos con lo primero que vemos, no entrar en pánico tan fácilmente, porque creo que para todos es bien fácil. Sí, justo también yo quiero darles unas pequeñas recomendaciones, porque en este momento en el que todos tenemos, pues pasan muchísimas cosas por nuestra cabeza, ¿no? Pueden escuchar nuestro episodio 2 en el que hablamos del coronavirus, pero en este momento en el que estamos encerrados y vemos Facebook y vemos las noticias, es importante que a veces nos demos un break de las notas, ¿no? Hay que seguir para todos, si no es posible, seguir las conferencias de López Gatell o buscar qué es lo más relevante que ha dicho en cuanto al avance y las normas a seguir, pero es mejor darnos un break, ¿no? Hay algo que se llama estrés postraumático y es una realidad. Entonces, yo lo sufrí en el terremoto del 2017 por ver tantas noticias y no y hay estudios que demuestran que entre más noticias veas, tu mente que es tan poderosa crea un pánico en exceso y bueno, logra que no puedas dormir y eso va a hacer que afecte muchísimas más partes de tu ser. Entonces, está bien que nos demos un break y cuando quieran investigar, sigan estas recomendaciones para informarse de lo que está pasando. Y lo primero que yo sé que nos cuesta a veces trabajo es no paniquearnos, no generarnos angustia cuando no sabemos qué tan cierto es. Entonces, sigan estas recomendaciones y tratemos de tranquilizarnos que nos falta aún muchísimo más de tiempo
en casita y cuídense mucho, por favor. Sí, sigan de verdad estas recomendaciones para que su eh, cuarentena sea más tranquila estos días o que por lo menos tengan un poquito de paz en este aspecto de las noticias. Y como dice Kat, ¿no? También tómense un break, no todo el tiempo tenemos que estar en las noticias ahí al 100%, pero sí informándonos un poco más. Entonces, yo creo que eso, y que pues también empiecen a tomar algunas fake news como eso, como lo divertido que son. Yo creo que el de forma es el ejemplo claro de una fake news y verlo de forma divertida. Justo, en la forma a veces qué chistoso es la vida a veces, ¿no? Reírnos de nuestras tragedias. Entonces también lo que queremos enseñarles hoy con este capítulo es aprendan a consumir noticias. O sea, como les digo, tal vez sea un trabajo que digan, ay, es que tengo que estar viendo esto y hasta pueden hacer su lista. Que les gusta mucho informarse, ¿no? Y después van a ver que va a ser como muy sencillo y no, es muy fácil para nosotros a veces decirles como a nuestras mamás, así como que, o reírnos, ¿no? De que compartieron una fake news. Pero también es súper importante que compartan esta información con esas personas que a veces lo hacen muy seguido, porque entre todos combatamos las fake news, mejor va a ser nuestra navegación por internet, ¿no? Y vamos a poder disfrutarla e informarnos al mismo tiempo de una manera responsable. Así es, seamos muy responsables en todo esto de las noticias. Y bueno, ya no la haremos más cansada. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @pens_desordenada22 con número. Así estamos en Instagram y en YouTube y en Spotify como Pensamientos Desordenados. Ahí denos seguir, compártanlo con todos sus amigos. Checamos las cifras si alguien nos escucha en Italia, así que quien lo haya compartido, muchas gracias. Somos felices por eso y esperemos que les siga gustando. La verdad es que nos estamos esforzando a pesar de que nos han pasado como 20,000 cosas, pero aquí seguimos y seguiremos. Exactamente. Entonces, síganos en Instagram y nos seguiremos escuchando muy pronto. Bye. Adiós. Hasta aquí de nuestros pensamientos desordenados. Compártenos los tuyos y sigamos caminando, pero también tropezando.